En la segunda, el deber de asistencia en la obra El derecho de gentes de John Rawls. En la segunda clase de teoría no ideal, la que tiene que ver con las sociedades afectadas por condiciones desfavorables, denominadas por Rawls como sociedades menos favorecidas, se propone el deber de asistencia. A las sociedades menos favorecidas, Rawls las caracteriza como unas que no son agresivas ni expansivas, pero que carecen de las tradiciones políticas y culturales, el capital humano, la tecnología y los recursos necesarios para ser bien ordenadas. O sea, está en la papa, pero son buena nota. Rawls plantea así que el objetivo a largo plazo de las sociedades relativamente bien ordenadas debe ser incorporar a estas sociedades, a las menos favorecidas, a la sociedad de los pueblos bien ordenados. Las sociedades bien ordenadas tienen un deber de asistir a las sociedades menos favorecidas a convertirse en miembro de la, hasta tanto se conviertan en miembro de la sociedad de los pueblos bien ordenados. Esto es, deben ayudar a dichas sociedades a desarrollar una cultura política apropiada y a desarrollar un trato adecuado a sus asuntos. Los niveles de riqueza varían entre las sociedades e igualar o ajustar dichos niveles distintos de bienestar no es el objeto del deber de asistencia de John Rawls. Solamente las sociedades desfavorecidas necesitan ayuda. Dentro de los criterios para delimitar el deber de asistencia, encontramos uno controvertido. Este es: la finalidad del deber no es otra que ayudar a las sociedades menos favorecidas a convertirse miembros de las sociedades de los pueblos bien ordenados. Cuando se consiga este objetivo, no se requiere del deber de asistencia. Valga hacer notar también que no es necesario para una sociedad bien ordenada ser una rica. En efecto, hay autores como Brown, por ejemplo, que explican que las sociedades bien ordenadas no deben ser ricas y la desigualdad de riqueza no es una que requiera corrección, siempre que se cumpla con el deber de asistencia, o sea, siempre que esas sociedades menos favorecidas se conviertan en sociedades bien ordenadas. Tal como lo plantea Martin, las sociedades desfavorecidas son el objeto del deber de asistencia propuesto en el derecho de gentes de John Rawls. Es un deber de asistencia global, o sea que una sociedad bien ordenada tiene para con las sociedades para las sociedades menos favorecidas. Este deber tiene dos dimensiones. Uno, el deber de que los pueblos decentes y liberales tienen de satisfacer el derecho humano a la subsistencia, y otro, el deber de asistencia que tienen para con las sociedades desfavorecidas hasta que logren ser unas sociedades decentes y autosuficientes. Esta segunda dimensión es la más demandante y estaría totalmente satisfecha una vez que tanto la estructura institucional, económica y política domésticas como el capital humano de estas dos sociedades menos desfavorecidas sean suficientes para que una sociedad alcance a ser, cuando menos, una decente. Dicho de otra forma, cuando se cumple con este objetivo, no se requiere más del deber de asistencia. Y ese es el punto controvertido entre cosmopolitas y rawlsianos. Porque para los cosmopolitas claramente, ¿no? O sea, para los cosmopolitas se debe aplicar el principio de la diferencia global, análogo al principio de la diferencia doméstico, llamaríamos. El objetivo del deber es que las sociedades menos favorecidas alcancen la libertad y la igualdad. Así, es necesario resaltar que para Rawls,
las causas de la pobreza de los pueblos se encuentran en la cultura política, en las tradiciones religiosas, filosóficas y morales que fundamentan la estructura básica de sus instituciones, sean políticas o sociales. Este posicionamiento de Rawls ha sido criticado por una pluralidad de autores, incluido Thomas Pogge, que denominó esta posición de Rawls como el sesgo explanatory nationalism, explanatory nationalism, según el cual no es cierto que las causas de la pobreza extrema y otras depravaciones humanas son meramente domésticas y ocurren únicamente en las sociedades en las que se producen estas. Claramente, pues esta posición de Rawls es contraria a las posturas cepalianas desarrolladas en Latinoamérica. Ese es un punto de divergencia importante entre Rawls y los cosmopolitas, como ya lo veníamos aclarando previamente. Rawls cree que las variaciones socioeconómicas que existen en el mundo actualmente son esencialmente el producto de la cultura política y las virtudes cívicas y políticas de sociedades particulares. Para Rawls, como ya hemos insistido, una vez satisfecho el deber de asistencia y por tanto que todos los pueblos tengan un gobierno liberal o decente, no existe razón para cerrar la brecha de riqueza entre los distintos pueblos. Una vez las sociedades se convierten en unas bien ordenadas, liberales o decentes estas toman decisiones que afectan dramáticamente su riqueza a largo plazo, como por ejemplo tener una tasa de ahorro alta. También es importante anotar que, asumidos los presupuestos básicos de Rawls, algunos autores han señalado que este deber de asistencia tiene otra dimensión que no fue explorada por John Rawls, y es la dimensión de mantener de que estas sociedades poco desfavorecidas logren mantener las instituciones adecuadamente cuando ya existan. Rawls no desarrolla esta posición claramente. Vamos ahora a explicar dos ilustraciones que utiliza Rawls dos ejemplos que Rawls invoca para justificar su posición. Espero que todavía estén ahí. No sé si probablemente son como 3 personas las que han llegado hasta aquí. Uno decide industrializar. Bueno, el primer ejemplo. 2 pueblos tienen el mismo nivel de riqueza y tienen una población de idéntico tamaño. Uno decide industrializarse e incrementar su tasa de ahorro, mientras que el segundo no toma esta decisión. El que no decide industrializarse toma la decisión de ser una sociedad pastoral y reafirmar sus valores sociales. O sea, son conservadores. Años después, el país industrializado dobla en riqueza a la sociedad pastoral. Si se supone que ambas sociedades son liberales o decentes, ¿debería cobrarse un impuesto al país industrializado para ayudar a la pastoral? ¿Qué clase de justificación moral se debe de invocar para defender esta posición? Desde el punto de mira del deber de asistencia de John Rawls, esto no sería posible. Desde otras posiciones, como por ejemplo la de Charles Bates, es plausible defender un principio de distribución global. O sea, habría impuestos válidos mientras existan diferencias de riqueza. Esta última proposición es problemática, me parece, porque no necesariamente hasta siempre un impuesto en este caso se justificaría
siempre que hayan diferencias de riqueza, incluso para ir más allá del deber de asistencia de Rawls. Porque, por ejemplo, el principio de diferencia, más o menos lo que plantea es que si la desigualdad beneficia a los menos aventajados, entonces la desigualdad es válida. Eso a nivel local, ¿verdad? Rawls plantea que eso no se puede extrapolar al nivel internacional. Sin embargo, autores como Bates lo defienden que sí es plausible extrapolar esa posición. El segundo ejemplo. La situación es en términos generales similar a la primera, pero no en materia de población, que es la cuestión central. En ambos países se ofrece justicia igual a las mujeres, tal como es debido en las sociedades bien ordenadas. Así propone dos supuestos. Uno, en el que las mujeres se desarrollan en la política y en la economía, por lo que esa sociedad obtiene una tasa negativa de crecimiento demográfico y su riqueza aumenta. El otro, aun cuando goza de igual justicia para con las mujeres, dados sus valores religiosos dominantes, las mujeres aceptan libremente no reducir su tasa de natalidad. Años después, el primer caso dobla en riqueza al segundo. Entonces, si ambas sociedades son cuando menos decentes, es inaceptable imponer impuestos a la primera en favor de la segunda desde el deber de asistencia. Por el contrario, el principio de distribución global, como el defendido por Charles Bates o como el que posteriormente desarrollaría Thomas Pogge, es demandante. Para Rawls, la riqueza o no de un pueblo es causada por las decisiones que cada sociedad adopta y por tanto a la sociedad más rica no se les debe imponer un impuesto como el que demanda el principio igualitario global. Obviamente ya explicamos contemporáneamente esta posición prácticamente nadie la sostiene, porque bueno, ya explicamos que Thomas Pogge la califica como un sesgo explicativo de Rawls, o sea que no es cierto. Por ejemplo, pensemos en las críticas hegelianas. Para Rawls, estos apuntamientos del derecho de gentes y sí, creo que hasta ahí vamos a llegar con este video. Espero que les haya gustado. Creo que entendieron qué es el deber de asistencia en John Rawls. Si les interesa pueden buscar en internet. Hay bastante bibliografía al respecto. Chao.